Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, antes del corte les había comentado que vamos a conversar con el señor ministro de Telecomunicaciones, don César Martín, quien está aquí en cabina con nosotros para hablar de algunos temas, entre ellos los logros y proyectos del ministerio, cómo terminaron este año, cómo empiezan este 2025, pero sobre todo un tema que está pendiente ya hace algún tiempo y que es en el que quisiera empezar, señor ministro. Buenos días. Es, la negociación de las concesiones a las telefónicas, en este caso Telefónica y Claro. Entiendo que se había ampliado el plazo para continuar con las negociaciones de una concesión que se entregó, recordemos, en 2008. Y bueno, el Arcotel había prorrogado por algunos periodos estas negociaciones. Los términos de las concesiones estaban justamente hablándose. Y usted había comentado, ministro, que esto tendría que terminar o haber terminado a finales del 2024. La pregunta es, ¿se logró culminar con las negociaciones para las concesiones de las telefónicas en nuestro país? ¿Cómo está eso? Cuéntenos. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, el tema de las concesiones telefónicas es un proceso bastante complejo, bastante delicado y bastante importante para el futuro del país. Cuando nosotros recibimos esta gestión en noviembre del año 2023, este proceso se dio ya a esa fecha haber culminado, pero Ujú. sin embargo al recibirlo encontramos que, por ejemplo, la consultoría para la cual se necesita para tener una valoración del espectro radioeléctrico no había sido recibida y estábamos con una amenaza de un arbitraje internacional con Wow. el proveedor internacional. Pudimos resolver todo eso, los avances importantes lo son. A este momento la valoración del espectro radioeléctrico fue aprobado por el directorio de Arcotel, ya existieron las primeras negociaciones, existe ya una acta de negociación. Y ahora estamos en la etapa final, que es la que nos ha tomado un poquito más de tiempo, que es precisamente ya la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas. Y de allí, de esa intervención, estamos trabajando y negociando con los operadores una cláusula adicional de sostenibilidad que nos permita garantizar que el valor negociado sea acorde a los avances del tiempo. Me explico, esta es una negociación de Ujú. 15 años que se hace con una proyección de ingresos a los 15 años. ¿Qué pasa si en el transcurso de estos 15 años existe alguna modificación importante, por supuesto, del Claro. espectro? Entonces, lo que estamos negociando con los operadores es una cláusula que nos permita al Estado ser partícipes de estas circunstancias si se diere. Eso es lo que ha retrasado un poquito el proceso final, ¿verdad? Nos encontramos ya en las últimas etapas nuevamente, pero con una víspera de que máximo en 2 meses se pueda ya cerrar. El avance es muy importante, es muy alto. Estamos simplemente negociando, no tan simplemente, pero estamos negociando las No está últimas tan fácil cláusulas. esto. No es fácil porque definitivamente estamos hablando de la continuidad del sector del servicio móvil avanzado por 15 años. Entonces Entonces no sigue es, prorrogado y las concesiones están prorrogadas en todo caso. estamos todavía en ese estado por lo menos un par de Ujú. meses más. Bueno, importante. Hay temas que, por ejemplo, entiendo, señor ministro, que se estaban hablando a fines de este año. Lamentablemente, fines de este año no, del 2024 tuvimos el tema de la crisis energética, y también entiendo que a propósito de esto se iban a contemplar en los contratos de concesión para las telefónicas unas nuevas cláusulas que puedan, por ejemplo, permitir a los usuarios tener el servicio cuando exista este tipo de cortes de energía extendidos, que recordemos nos fallaron las empresas telefónicas en ese sentido. ¿Cómo ha ido eso? ¿Se está incorporando definitivamente esto? Bueno, sí, esa parte es interesante e importante porque ya desde el mes de abril, cuando existió el primer grupo, llamémosle así, de cortes eléctricos, se evidenciaron algunos temas, más que nada con el tema del respaldo. Ahí hay dos problemas de fondo con el tema de los cortes de energía y el servicio telefónico. El primero es que al ser el servicio móvil avanzado muy distinto, por ejemplo, que una radio, una televisión que necesita solo de una gran antena porque la frecuencia es baja y una gran cobertura, o sea, con una gran antena puedo cubrir toda una ciudad. La telefonía móvil necesita una señal de alta frecuencia, por lo tanto necesito pocas, mejor dicho, necesito una antena pequeña de poca cobertura, pero muchas antenas que le Ya, llamamos nosotros radiobases. radio. Ujú. Ese es el problema. En vez de necesitar energía para una gran antena, necesito energía para 2.000, 3.000, 4.000 antenas. Entonces,
Lo que detectamos en abril del año pasado fue un problema con los sistemas de respaldo. Los sistemas de respaldo son respaldos de baterías. Ese es el estándar internacional. Internacionalmente se acostumbra a través de los organismos técnicos que el respaldo sea de unas 2 horas, porque digamos en promedio mundial es lo que un corte duraría. En el Ecuador, ante esta eventualidad ocasionada por procesos climáticos, hemos tenido cortes más largos y lo que nos toca trabajar oficialmente, pero que ya se trabajó desde el mes de abril, es que estos respaldos sean de 4 horas. Se le pidió a todas las empresas que hagan una revisión de sus baterías, porque igual que las baterías de los celulares, ¿verdad? Al principio Claro, le duran las 4 horas, pero pasa el tiempo y el y van performance fallando. va Ujú. disminuyendo. Entonces hubo todo un esquema de cambio de baterías. Es por eso que la situación mejoró en la segunda etapa de corte. Sin embargo, ante cortes de 12, 13 horas, pues un respaldo de 4 horas definitivamente no iba a funcionar. Y por eso es que hubo un momento pico cuando los cortes fueron muy importantes, donde definitivamente sí hubo esa afección. Entonces sí, estamos incorporando este tema de protección de radiobases ya como parte de las cláusulas. Hay que reconocer que las operadoras mostraron toda su voluntad de cooperar desde el punto de vista técnico para resolver estos problemas. Cuando trabajábamos con cortes de 8 horas para abajo, Ujú. realmente no existía el problema, el primero de los problemas, que es falta de servicio como tal. El segundo de los problemas también está con una víspera de solución en el mismo contrato, pero es un poquito más complejo, que es el problema de congestión. Yo le Justo llamo el quería efecto. preguntar eso, porque cuando uno va a conciertos o donde hay mucha Exacto. aglomeración, De hecho, tampoco funciona el yo le celular. llamo a ese el efecto estadio de fútbol, ¿verdad? Por lo que usted Claro, menciona. ¿Qué pasa en el estadio de fútbol? El ejemplo que usted menciona, hay demasiada gente en una sola antena, ¿verdad? Y claro. entonces se congestiona. ¿Cuál es la solución para eso? La tecnología 5G. La tecnología 5G es justamente su característica, es permitir 10 veces más la cantidad de conexiones simultáneas de lo que la actual tecnología 4G lo tiene. Vamos a 5G porque ese es del futuro, y estas concesiones se contemplan ya esta tecnología, ministro. Sí, en las concesiones, a ver, el proceso jurídico que se está vigente es un proceso de renovación de las bandas de frecuencia existentes. Ya. Sin embargo, una vez que ellos tengan un título habilitante válido, podrán solicitar una adenda a este contrato para incorporar las frecuencias de 5G. Pero eso sería instalar nuevas redes. Más que instalar nuevas redes es cambiar ciertos equipos, cambiar algunas Ujú. repetidoras y de alguna manera con las frecuencias que se están solicitando, también mejorar la eficiencia del uso, es decir, antenas que me permitan cubrir lo que antes me cubrían 2 radiobases. Entonces, a ellos también les De interesa en acuerdo. función de mejorar su eficiencia. El tema del 5G es algo que se va a implementar inmediatamente después con las operadoras privadas, pero aquí le voy a dar una noticia importante. CNT ya tiene la autorización para 5G, ya está haciendo los despliegues y esperamos que en el primer semestre del año comercialmente ya salga el 5G por primera vez en el Ecuador a través de CNT. Qué interesante, amigos. Son las 7:52. Conversamos con el ministro de Telecomunicaciones, César Martín. Entonces, para recapitular, señor ministro, eh, lo que podemos esperar es que ya en 2, 3 meses máximo esté ya lista las concesiones a las telefónicas. Sí, definitivamente para las telefónicas privadas ese es el periodo. Yo creo que es bastante razonable en función de los obstáculos que tenemos. Yo cuando hablo de este tema pienso como un embudo. Hemos pasado muchísimos obstáculos, pero ya estamos en la parte final. Perfecto. Otro tema que también, bueno, sucedió hace poco, antes de finalizar el año pasado, y fue la decisión del Arcotel, de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de extinguir el título habilitante para el cable submarino de Cable Andino SA. Y bueno, todo esto puso en ojo lo que podría pasar con el Internet de nuestro país y demás. Cuéntanos sobre este cable. ¿Estaría operándose por el Ecuador? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se espera operar esto? ¿Se va a licitar a otra empresa privada? ¿Qué se está pensando con esto? Sí, bueno, para poder entender lo que vamos a hacer, efectivamente, recordar que la cadena de suministro del Internet en el Ecuador y en cualquier parte del mundo tiene 3 eslabones o 3 etapas. Primero, cómo viene el Internet desde el exterior hacia el Ecuador, de la cual hay por lo menos 3 vías posibles. Una a través de un cable submarino, la otra a través de cables de fibra óptica fronterizos, es decir, de Colombia, de Perú, y la tercera satelital. Cuando hablamos del cable submarino, hablamos de una de las 3 formas Así es. de entrada del Internet al Ecuador. E inclusive, hablando de cable submarino, en el Ecuador existen hoy en día 5 cables submarinos activados para la provisión del servicio. Este tema tuvo que ver específicamente con uno de los proveedores que es Cable Andino, SA, y de allí viene la segunda cadena del eslabón, que son los carriers o los transportadores que le llaman, ¿verdad? Que son los que, para ser muy específicos, llevan el Internet
Desde los puertos llegan a Manta y llegan a Ancón los cables submarinos. Desde los puertos hacia centros de distribución, que a su vez viene la tercera cadena del eslabón, que son los vendedores, ya los ISP, los proveedores de Internet, con los que la Ujú. ciudadanía contrata directamente. Entonces, de estas tres cadenas, estábamos con este problema, o estamos con este problema de este cable submarino en la primera y en uno de los cinco. Como ustedes conocen, el problema ha sido un tema de irregularidades encontradas a la hora de la asignación de este título habilitante en el año 2015. ¿Cuál es el proceso y cuáles son los plazos? Un proceso de reversión o de extinción, que realmente es lo que ocurrió aquí del título habilitante, tiene varias etapas. La primera es poder ahora determinar los bienes afectos a ese servicio, cuál es su destino. Entonces, lo que estamos trabajando ya es en esa primera etapa. Hay que hacer una valoración de esos activos para poder proceder con ellos en una siguiente etapa, que es que una vez que estén valorados, se los ponga en un pequeño concurso, ¿verdad? A ver si una operadora Ujú. privada desea invertir en Entonces eso. no va a operar el Estado como tal, sino que se podría solicitar a una operadora privada. Por supuesto, y por supuesto pagando los valores como tales, ¿verdad? De ese valor o de ese efecto. Durante todo este proceso, el operador principal o el original, que en este caso es Cable Andino, está obligado a continuar el Claro. servicio bajo las mismas ¿Eso es condiciones. hasta qué fecha? Esto realmente le cuento que es un hito en esta ley, nunca Ujú. se ha hecho, es la primera vez que se hace un proceso como este, está contemplado en la ley. Hemos estimado con los cronogramas que tenemos que desde el momento de la emisión, que fue en octubre, más o menos un año, ¿no? Estamos ya en etapas de valoración de los proveedores para la consultoría, que digamos que es lo que más demora, y de ahí viene el resto del proceso, ¿no? O sea, estaríamos hablando máximo septiembre, octubre del 2025. Bien, temas importantes, 7:56 conversamos con el ministro de Telecomunicaciones, César Martín. Ahora sí, ministro, cuéntenos cómo termina el Mintel el 2024, cómo empezamos este 2025, cuéntenos sobre los hitos y también los proyectos que se vienen para este año. Bueno, sí, el 2024 fue un año bastante importante. Hay que recordar que el corazón de esta gestión es la transformación digital de nuestro país. Estamos convencidos a través del gobierno nacional que en los tiempos que nos ha tocado vivir a todos nosotros, no hay forma de que exista un desarrollo económico del país y de la ciudadanía si no está acompañado de tecnología. Claro. Porque la tecnología ha sido suprema, ¿verdad? En estas épocas, en todos los ámbitos, llamemos comunicaciones, industriales, y en todo ámbito hoy la tecnología es importante. Transformación digital es el eje y la transformación digital tiene dos subejes, que es conectividad, o sea, acceso a los recursos digitales, y el segundo, cultura digital, que la gente use estos aparatitos, los celulares, las computadoras, no solo para ver un partido, o sea, para temas lúdicos, sino también para mejorar su productividad. En ese esquema quiero mencionar unos cuantos hitos importantes que se han logrado en este año y cuáles son las metas para el que sigue. El primero, los puntos digitales gratuitos, en este tema de culturización digital para nosotros son fundamentales. En estos puntos digitales la ciudadanía se acerca, hay un facilitador, ellos acceden a computadoras sin costo alguno, a servicios de impresión sin costo alguno. El facilitador les ofrece capacitaciones, no solamente dadas por ellos, presenciales, sino también disponibles en las plataformas a las que tenemos acceso sobre diversos temas. Hay gente que no sabe nada de computación o de internet, de tecnología. Hay cursos hasta cómo se debe tomar el ratón, hasta cursos más avanzados en temas de desarrollo, mantenimiento tecnológico y también en temas de emprendimiento o de marketing digital, que es muy importante en un país de emprendedores como el nuestro. En el momento nosotros contamos con 933 puntos digitales gratuitos, continuamos inaugurando más puntos digitales gratuitos, la meta es terminar el 2025 con 1012 de estos puntos. También hemos Ok. repotenciado, porque usted sabe, la tecnología avanza muy rápido, las computadoras se quedan, son muy lentas, hemos repotenciado 136 de estos puntos digitales. Durante el 2024 tuvimos más de 5 millones de visitas y más de 254.000 personas capacitadas. En temas de conectividad, uno de los hitos que nos impusimos aquí es el tema de mejorar la cobertura del servicio móvil avanzado, no solamente por el acceso de la ciudadanía, sino también por temas de seguridad. Un ejemplo es la vía Santo Domingo-Quevedo, y específicamente el anillo vial de Quevedo, que tenía un 3% de cobertura celular, hoy tiene ya un 98% de cobertura entre 3G y 4G. Ujú. Y todo el anillo que estaba alrededor del 50-60% también tiene ya una cobertura del 98%. En este mismo sentido, se han instalado 29 nuevas radios bases a nivel nacional en carreteras y en parroquias que tradicionalmente han sido abandonadas. Este es un esquema mixto porque esto lo logramos a través de la empresa pública, que es CNT, que es la que normalmente atiende
a las parroquias que no son atractivas comercialmente. Pero ahora con las nuevas negociaciones sí vamos a tener un portafolio importantísimo de parroquias de cobertura obligatoria también por las operadoras privadas. Ok, Y esto también se está potenciando porque ya existe y estamos obligando a la implementación del esquema del roaming nacional, que va a ayudar a la eficiencia máxima de esto, porque con el roaming nacional, ¿qué significa el roaming nacional? Que una operadora pone una radio base y todas las tres acceden a ella. Antes, lo que tenemos es que en una antena está la antena el transmisor de la una y la claro. otra y la otra, o sea, tres transmisores, lo cual hace que sea más difícil llegar a todos lados. Entonces, ahora con el esquema del roaming nacional va a ser un poco más Pues prácticamente simple. se puede tener cobertura siempre, si es que fuera así. Correcto, correcto. Ya hay algunos ejemplos, ya está implementado y legalmente hecho, Interesante. pero depende un poquito de los acuerdos comerciales hoy por hoy con las empresas. En eso estamos trabajando. Otro tema importante para nosotros es el gobierno digital. Hemos implementado el tema de la papeleta de votación digital a través de la plataforma GovEC. Esto es importante que la ciudadanía lo entienda. Cuando hablamos de la papeleta digital, no solamente es el escaneo del papel o del documento. Mucha gente dice, gran cosa, yo escaneo mi papel y ya lo tengo aquí". No, es una plataforma en la cual aparece sí una imagen escaneada idéntica del documento, pero también aparece un código QR, ¿verdad? Que al organismo que está recibiendo el documento le permite a través del escaneo del código QR certificar que es un documento real en tiempo real también, es decir, que está vigente al momento de la emisión. Claro. Tiene todo el alcance jurídico. ¿Y cuál es la importancia de esto de la ciudadanía? ¿Cuántas veces nos ha pasado de que se nos perdió el papelito y tenemos que ir a hacer la fila para conseguir uno más? Pues con esto ya no será necesario, yo podré utilizarlo en cualquier trámite. Estamos en un proceso de información y de transición hacia los entes que reciben los documentos, porque esto también ya ocurre con la cédula y la licencia. Y todavía estamos en un proceso de información para que todos los funcionarios que tengan que recibir estos documentos sepan cómo verificar su validez. Pero ya tiene una validez jurídica y estamos también trabajando en ese tema. Otro punto importantísimo, ¿verdad? Es que al estar promulgando una sociedad más digital, más conectada, el tema de ciberseguridad es fundamental. Necesitamos garantizar que Muy la importante. información que nosotros o que la ciudadanía va a colocar sobre sus plataformas tenga todas las protecciones. En el año 2024, el Ecuador ha tenido un avance fundamental en temas de ciberseguridad mediante la implementación efectiva del CECIP, que es el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información, y el EcuCert, que también reposa Ujú. en el Arcotel. Esto lo hemos hecho gracias al apoyo de fondos internacionales, instituciones como el USAID, que nos ha ayudado con la provisión y la actualización de estos temas. Esto ha significado que el Ecuador pase del grupo 4 al grupo 2 en la escala internacional de la ITU, de Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estamos en temas de ciberseguridad al mismo nivel de Canadá, México y Uruguay, y solo por debajo de quienes están en el grupo 1 como Estados Unidos y Brasil. Es un avance importante que significa mayor fuerza en temas de repelimiento a ataques cibernáuticos. Y por último tenemos también, y para nada menos importante, el tema de las becas TIC. Eh, ¿Qué es esto de las becas TIC? Estas becas se han logrado a través del uso del fondo del 1%. Este fondo universal del 1% está en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones como una contribución que hacen todas las empresas del sector de telecomunicaciones, todas, no solamente las celulares, sino también el Internet fijo, las radios, televisiones, y que su espíritu es precisamente reducción de brecha digital, o sea, va de Claro. la mano con las metas del ministerio. Tradicionalmente este fondo no había sido usado, sino que había quedado en las arcas del Estado para otros usos. Por primera vez este año se lo utilizó en estas becas TIC, que consiste en entregarles becas oficiales a jóvenes que están estudiando en institutos tecnológicos en carreras relacionadas a tecnología de la información. Este año se entregaron 2.874 becas TIC y pensamos continuarlo con este y otras actividades en el año 2025. Otro tema, otra manera de fomentar esta sociedad digital es precisamente eso, inyectando jóvenes que estén al día, que conozcan la tecnología y que la usen y que Claro que precisamente sí. despierten ese bichito en sus barrios, en sus sectores y que la gente comience a utilizarla de mejor manera. Eso básicamente ha tenido una cosita más muy rápida, lo del tema del buzón ese que tiene que ver con lo del gobierno digital también, que es básicamente una plataforma donde se centralicen todas las notificaciones que los ciudadanos reciben en temas de servicios que ofrece el Estado. Siempre ha habido la queja de que fulanito me envió la notificación por este lado, por este otro lado. Bueno, todo se está centralizando en Buzón ese y está disponible para todas las entidades del Estado.
Bueno, importante información. Gracias a César Martín, ministro de Telecomunicaciones, por hablar de temas como las negociaciones de la concesión de las telefónicas, que nos ha dicho en unos 2 o 3 meses estaría finalizándose las negociaciones para renovar estas concesiones con específicamente, claro, Movistar. También el tema del cable submarino, uno de los cables que, como sabemos, se retiró el título habilitante a uno de ellos y bueno. Ya nos ha contado también sobre lo que podría pasar en un año que se estaría licitando a una empresa privada que pueda hacerse cargo de el funcionamiento de este cable, de la administración de este cable y también los hitos y logros del Ministerio de Telecomunicaciones. Gracias nuevamente, ministro, por estar aquí en la cabina de Radio Sucesos y que, bueno, tenga un excelente inicio de año. Muchas gracias. De igual manera, mis mejores deseos para usted y para toda la audiencia.